Esto es Imagen Empresarial. La semana pasada aquí le contaba cómo en un evento, Catherine Tai, que es la titular de la representación comercial de los Estados Unidos, el famoso USTR, que es la parte que lleva el pulso jurídico del TEMEC, decía que convenía que los tres países llegaran a la revisión del TEMEC en 2026 con incomodidad. Mencionaba varios factores que son importantes en esta evaluación. Y para hablar de este tema le agradezco mucho a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, que nos tome la comunicación. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí iniciando la semana contigo. Qué gusto saludarte. Juan Carlos, primero, bueno, pues establecer por qué vamos a revisar el TEMEC en 2026, en qué parte se inscribe y sobre todo qué significa ello. Correcto, mira, hay que remontarnos algunos años y recordar que cuando estábamos haciendo la modernización de lo que entonces era el TLC, ahora el TEMEC, la propuesta que tiene el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump en particular, era que el tratado tenía que morirse, si me permites usar la palabra, cada cierto número de años, porque él decía que pues todos los contratos tienen que acabar de manera natural. Nosotros, una previsión de ese tipo pues no estaba contemplada en el artículo anterior y lo que se logró en ese momento, bueno, primero fue descartar la idea original de Estados Unidos, es decir, que se muriera el tratado cada cierto número de años, y eso transformarlo en una cláusula que fuera muy dinámica, una cláusula que estableciera que el tratado se tenía que revisar, su funcionamiento, sus componentes, si había que ponerle algo, quitarle algo, etcétera, cada cierto número de años. En este caso fueron 6 años lo que se acordó. O sea, hay un artículo en el tratado que dice que 6 años después de la entrada en vigor del acuerdo, pues se va a llevar a cabo esa primera revisión. Dado que el tratado inició en el año 2020, pues esos 6 años se cumplen a partir del 2026, que pues para efectos prácticos ya está a la vuelta de la esquina. Claro. Ahora, ¿quién lo va a revisar y quién lo va a evaluar? Lo que dice el tratado es que la Comisión de Libre Comercio, que es el órgano máximo de autoridad dentro del tratado y está compuesto por los ministros de comercio de los tres países, en este caso la embajadora Catherine Tai, que tú ya mencionaste, la ministra Marianne G de Canadá y la secretaria Raquel Buenrostro, que la Comisión de Libre Comercio va a evaluar el tratado a partir de propuestas que cada uno de los tres países realicen y lleven a consideración. Pero el tratado no da más detalles, solamente menciona el proceso de revisión que acabo de describir y menciona el tiempo, pero no dice cuántas propuestas se pueden llevar, no dice quién va a ser responsable, no dice qué tipo de propuestas se valen y cuáles no se valen, tampoco dice qué va a suceder con aquellas propuestas que no sean consideradas o quién puede participar. Entonces, en ese aspecto, pues el camino está bastante incierto hacia adelante porque no da ningún tipo de guía el tratado. Y pues bueno, creo que con los momentos políticos que estamos viviendo actualmente en América del Norte, pues hay digamos, otras prioridades que los gobiernos están atendiendo y este trabajo no se ha realizado todavía. Lo cual no ha impedido que muchos actores ya empiecen a reflexionar en voz alta por esto. Tú mencionabas ahorita ese evento de Catherine Tai en una organización, en un think tank en Washington. En México también se han hecho algunos pronunciamientos al respecto. Entonces, bueno, empieza a haber ya más conocimiento de este tema, empieza a haber más exhortos a reflexionar, pero no se ha transformado todavía propiamente en una agenda de trabajo. Claro, sí, decía por ejemplo Catherine Tai delineando lo que le interesa a Estados Unidos, si no me falla la memoria, decía, bueno, importante saber la presencia de China en la región, que evidentemente es un tema que se ha ido colocando también muy visible en el centro de la agenda, tanto por actores sindicales en Estados Unidos como por propios funcionarios, legisladores, etcétera. Mencionaba también el resultado de los paneles de resolución de controversias. Mencionaba también el tema de la agenda climática como un factor adicional y hay un cuarto que ahora me voy a acordar porque lo acabo de olvidar, pero bueno, son estos 4 elementos. Sí, me parece, bueno, esos 3 son los que recuerdo ahora y me falta alguno, pero bueno, uno pensaría que Estados Unidos va a estar en esos ejes, ¿no? Canadá no he visto específicamente qué estaría pensando, si has visto algo. No, nada, y fíjate que de hecho creo que eso es parte precisamente del tema que nos debe de ocupar mucho, es decir, el proceso de la revisión per se puede convertirse en una gran oportunidad. Hay que recordar que el TLC anterior
el que estuvo vigente del 94 al 2020, pues era un acuerdo muy rígido, era un acuerdo que no permitía cambios, o que el proceso para cambiarlo era muy difícil. Era un acuerdo que pues al final, precisamente por esa rigidez, quedó rebasado. Ya no era tan socorrido, y los actores políticos empezaron a hacer otras cosas. Entonces, el hecho de que tengamos esta provisión, este artículo, pues permite que todas las cosas que hace 6 años no eran importantes o que no teníamos en mente, pues ahora se vuelvan relevantes. Pensemos simplemente, Rodrigo, en las tecnologías de blockchain, en cuestiones de inteligencia artificial, en cuestiones de cadenas de suministro, posible coordinación ante pandemias. O sea, desde que entró en vigor el TEMEC para acá, han pasado 1000 cosas que vale la pena meter. Eso es lo que yo llamaría como una agenda positiva, ¿no? Hay que hablar también de la expansión del tratado, hay que hablar, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero si no se mantiene, digamos, alguna disciplina, si no se mantiene un acuerdo que el tratado tiene que verse como un instrumento progresista, perfeccionable, pues se puede convertir en un momento bien difícil. O sea, imaginemos una situación en la cual llega cierta autoridad en Estados Unidos, estoy pensando en Donald Trump de nuevo, por supuesto, y pues con el sector automotriz en la picota, pues llegue a decir que la propuesta de Estados Unidos es sacar el sector automotriz del TEMEC. O sea, ese tipo de cosas, aunque no sucedan, el ruido que eso genere es simplemente demasiado preocupante, ¿no? Por ahí hubo un comunicado de prensa, que hubo una reunión a principios de este año de los subsecretarios de Comercio Exterior. Lo único que habla ese comunicado es que se empezaron a discutir qué tipo de prioridades podría haber, pero no hay más detalle al respecto, ¿no? Y pues bueno, esto, insisto, entiendo que en esos momentos hay otras prioridades en lo inmediato para los gobiernos, pero es un trabajo, Rodrigo, que si nos esperamos hasta que sea diciembre del 2025 para empezar a discutir esto, pues la verdad es que puede salir muy mal, ¿eh? Sí, sin duda, ya me acordé cuál es el cuarto elemento que decía Catherine Tai, que no es muy concreto, quizás por eso no lo tenía tan presente, que decía, pues atender al mundo post-pandemia, que es un poco lo que refieres, ¿no? Es decir, en la pandemia lo que nos dimos cuenta, y uno de los componentes que quizás, por lo menos no lo he visto tan visible, no sé tú, es la parte de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio electrónico. Ahí había algunas reglas que permitían un intercambio de mercancías a un nivel individual, digamos, comercio minorista a través de las plataformas de comercio electrónico, vinculado, por supuesto, a que las empresas, las pequeñas empresas pudieran participar de ello, y me parece, quizás, no, pero no veo resultados muy concretos al respecto, ¿no? Bueno, el tema de las pymes sí se ha tocado. Hay un comité específico del TEMEC que de hecho ha sido de los más activos, Ya. que ha tenido reuniones y ha convocado a diálogos públicos. No recuerdo ahorita francamente si ese trabajo ha derivado en cuestiones de plataformas electrónicas, pero vaya, independientemente de esta parte, yo creo que Estados Unidos nos está dejando ver, a esta administración al menos, pues que sí, todo lo que se ha dicho en el ambiente público en Estados Unidos, la preocupación con China, estos temas del movimiento sindical, Rodrigo, de los Sí, sí. trabajadores, que son importantísimos en materia política. Entonces sí, yo creo que Estados Unidos vendría pues a apretar ciertas cosas que desde su base política cree que son necesarias, a lo mejor hacer el mecanismo de respuesta rápida para trabajo, para cuestiones de trabajo todavía más agresivo, por supuesto tratar de meter más condiciones que en su mente vayan a cerrar la puerta a China y a la Claro. participación de China en México. En fin, es Varios demasiado temas. pronto para saber, pero no va a ser sorpresa, ¿eh? Así es. Juan Carlos, te pediría la bondad de tu tiempo solo para preguntarte, en caso de, o cuál es el escenario si, pues mencionabas, por ejemplo, que Donald Trump no quiere y se ponga muy complicada la negociación, ¿qué seguirías? Y ahí Catherine también un poco lo explicaba, si decidimos no renovar, ¿no? O más bien si deciden ellos, porque dudo mucho que México optara por eso. Pero bueno,